Muy bien, mis hermanos. Recuerda que estamos estudiando, bueno, el último punto que vimos, Cristo fue sepultado, Cristo ha resucitado, ¿verdad? Vimos de una manera general, ¿verdad? Y cronológica, ¿sí? Si se recuerda ahí por ahí vimos el orden cronológico de todo lo que fue la resurrección, y pues algunos otros puntos importantes, la importancia de la resurrección, todo ello, lo hablamos de manera general, ¿verdad? Y hoy, mis hermanos, vamos a entrar a ese punto que se va a dividir en otros varios, ¿va? Que es el fundamento de nuestra fe en la resurrección, ¿sí? Y vamos a abrir varios puntos, ¿verdad? La evidencia de la resurrección, la naturaleza de la resurrección, el significado de la resurrección y la importancia de la resurrección. Entonces, objetivo del día de hoy, mis hermanos, vamos a abrir ese punto como introducción y entrar al primero. No creo que terminemos de ver, pero vamos a entrar ahí de una vez. Fundamento de nuestra fe en la resurrección. Los enemigos del cristianismo, mis hermanos, las personas que atacan el cristianismo, están en lo correcto al enfocar sus ataques, o uno de sus enfoques al atacar, acerca del cristianismo, es la resurrección. Es una de las doctrinas que más atacan y es importante que la ataquen. Y ellos están haciendo lo correcto al atacarlo, porque Pablo mismo dijo que si Cristo no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. En otras palabras, pues todos estamos perdiendo nuestro tiempo, mejor vayámonos a vivir al mundo, ¿verdad? Básicamente. La pregunta que ahora debería resonar en nuestras mentes, mis hermanos, es ¿cómo sabemos que Cristo realmente ha resucitado? ¿Cómo sabemos, aún nosotros como cristianos, va, que Cristo realmente ha resucitado? Y esta es pregunta que, otra vez, mis hermanos, que cualquiera de nuestros hijos, familiares, sobrinos, nietos, vecinos, nos pueden hacer. ¿Tú cómo estás seguro que Cristo resucitó? ¿Verdad? Y Dios, mis hermanos, nos lo ha dado a conocer de dos maneras. Dios nos ha dado a conocer su resurrección, o la certeza de su resurrección, por dos maneras, dos medios. Primero está por la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero a esto? Que cuando Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo, obra la salvación en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ilumina y nos trae como certeza todos los grandes misterios de la palabra, ¿verdad? El nacimiento virginal de Jesús, estamos por celebrar eso, ¿verdad? Su humanidad, sus milagros, muchas cosas, mis hermanos, su muerte, su resurrección, todo ello, su ascensión, que sigue ahorita como intercesor. Todo eso, mis hermanos, nosotros no estuvimos ahí. Es más, Pedro dice, al cual, aunque no han visto, lo aman. Y Jesús dijo, doblemente bienaventurados aquellos que sin ver, creyeron. Amén. Entonces, al primer punto, o el primer medio por el que Dios nos dejó, ¿va?, para tener la certeza es, porque antes no creía, el Espíritu Santo vino, me iluminó, y ahora lo tengo como certeza en mi corazón. Ese es el primero, ¿sí? Y después, por la evidencia histórica que rodea la resurrección y que confirma nuestra fe. O sea, ya la evidencia palpable, ¿sí? Ahora, las dos son importantes, mis hermanos, ¿sí? Aunque diga, no, es que nomás lo siento en mi corazón, pues sí lo sé. No, allí implica un testimonio completo, mis hermanos, de cada uno de nosotros, ¿va? Algunos ateos, algunos católicos, lo que sea. Pero de repente, cuando Dios me transformó, creo firmemente. Es una verdad de mi vida, una certeza, porque vivo como vivo por causa de que yo sé que Cristo murió en la cruz, vivió una vida, bueno, vino a este mundo, nació sin pecado, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz, murió y al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Todo eso que acabo de decir, mis hermanos, debe ser una certeza así. Aunque usted no me pueda mostrar evidencia histórica, arqueológica, geográfica de lo que le acabo de decir, esas realidades deben ser una certeza en su corazón, si es verdaderamente convertido. Que para eso estamos estudiando, ¿verdad? Para poder dar, ahora sí, la respuesta geográfica, arqueológica, histórica y todo ello, ¿verdad? Para eso estudiamos. Pero lo primero que Dios obra en nuestro corazón es la certeza de esa verdad, aunque no sepamos nada de teología. Todo eso
llega y de repente, ¡pum! Si es posible, morimos por eso y dejamos trabajos por eso y dejamos esposos por eso y dejamos escuelas por eso y dejamos lo que tenga que dejar por esa verdad. Amén. Entonces son esos dos medios. Y vamos a hablar un poquito, aunque ya les dije, ya les expliqué un poquito. Vamos a hablar, mis hermanos, acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es lo que me refiero, a esa iluminación que llega. Antes de leer el versículo. La tumba vacía, mis hermanos, la incapacidad de los enemigos de Cristo para presentar un cadáver, la transformación de los discípulos y muchas otras evidencias históricas y legales, aunque son buenas pruebas en sí, ¿verdad? Muy buenas pruebas en sí, y demuestran que la fe cristiana no es ilógica o antihistórica. Sin embargo, mis hermanos, aunque todo eso es bueno, no deben ser vistas como base o fundamento de la fe cristiana. Porque mi fundamento, ahorita se los voy a explicar bien eso. Y vamos a deshebrarlo. En primer lugar, fíjense bien, los apóstoles nunca usaron esta clase de argumentos en su predicación. Son buenos argumentos. Y cuando Pablo está en el Areópago, cita filósofos del momento. No quiere decir que los desechemos. Pero si usted presta atención cuando lee la Biblia, en Hechos sobre todo, cuando usted lee, y en las epístolas también, cuando usted lee cómo están predicando, simplemente la resurrección la están proclamando. No se ponen a hacer un debate histórico de la resurrección de Jesús. Simplemente la proclaman. Pero quiero que vean, no lo desechan por completo, porque luego en 1 Corintios capítulo 15, Pablo está diciendo, hey, vayan y pregúntenles y toda esa evidencia, ¿verdad? También. Pero principalmente, mis hermanos, lo que hacen los apóstoles en su predicación es simplemente proclamar, Cristo ha resucitado y está vivo. Y es lo primero que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Antes de entrar en tirar esa evidencia a la mesa, ponerla en la mesa, que sí es importante, lo primero que tenemos que hacer es proclamarlo. Proclamar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, lo que sea. Proclamar, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Primero es proclamarla. Su confianza, mis hermanos, la de los apóstoles, no descansaba en argumentos poderosos, sino en el poder del evangelio para salvar. Y ese es el punto, mis hermanos. Antes de entrar en debates apologéticos, antes de entrar en evidencias arqueológicas, geográficas, históricas, primero lo que tenemos que hacer con nuestros familiares es presentarles el evangelio. Es lo primero que hay que hacer. Presentarles el evangelio. Y luego después me pones toda la carne en el asador con toda la evidencia histórica, así se requiere. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz. ¿Dónde está el micrófono, hermano? ¿Ahí lo trae usted? Pasa aquí a la mano Víctor, hermano, por favor. Vamos a leer los textos que se me están quedando dormidos. No usted, hermano, No usted. No usted. No usted, hermano, no se preocupe. Le quitan los efectos, por favor, hermano. Adelante, hermano. No está prendido. Tampoco está prendido. A ver, venga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Corintios. Es poder de Dios. ¿Y qué es la palabra de la cruz? Es el evangelio. Y para ciertas personas es necedad. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque va a haber gente que ni aun cuando uno le presente la evidencia histórica, geográfica y lo que quiera, no van a entender. Y quiero enfatizar este punto primero antes de entrar en toda la evidencia. Porque a base de argumentos científicos, históricos, geográficos, nadie se convierte. Nadie. Son importantes. Dan peso. Pero lo que convierte a la gente es el mensaje del evangelio. Es la palabra de Dios predicada. Eso es lo que convierte a la gente. ¿Sí? Entonces, ahí claramente Pablo está hablando de que salvos, pero nosotros los salvos es poder de Dios, hablando del evangelio. 1 Corintios, mi hermano Raúl, 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Adelante, mi hermano. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Fíjese, antes de que mi hermano siga avanzando, regresamos. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos sabiduría.
Los judíos pedían señales de que era el verdadero Mesías. Los griegos, filósofos y científicos, que pedían sabiduría, o sea, evidencias palpables, ciencia. Por eso predicamos a Cristo crucificado. Fíjese cómo Pablo hace una diferencia. Nosotros predicamos el evangelio, ¿sí? Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, obviamente, también. Adelante, hermano. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, lo primero, mis hermanos, los apóstoles nunca se agarraron a punta de evidencia histórica. ¿Sí? Es importante, sí hay que saberla, pero lo primero y lo más principal es proclamar el evangelio. Eso, ahí está el poder de Dios. En segundo lugar, la mayoría de aquellos que se habían convertido al cristianismo, mis hermanos, a través de la historia de la iglesia, incluyendo sus grandes intelectuales, no fueron atraídos a la fe por estudiar la evidencia histórica o legal con respecto a la resurrección, sino escuchando la proclamación del evangelio. ¿Sí? No estoy diciendo que todos, hay gente que precisamente llega al evangelio por empezar a escudriñar la evidencia histórica, ¿va? Pero tiene que terminar ¿dónde? Es la palabra la que los termina convirtiendo. Es la palabra, ¿va? Tercer lugar, si nuestra fe en la resurrección se basa en su evidencia histórica o legal, ¿cómo podemos explicar la fe de incontables creyentes que vivieron y murieron por su fe sin el más mínimo conocimiento de esta evidencia? Miren, mis hermanos, nosotros estamos bien a gusto. Y me incluyo, me incluyo en la bolsa. Todos nosotros estamos bien a gusto como cristianos. Pregúntale a los cristianos de Siria, de China, de Corea del Norte. Pregúntale a esos cristianos a ver cómo están. Ahora, ¿cuál es mi punto con esto? Los de África también. ¿Cuál es mi punto con esto? Ellos a veces no tienen este tiempo que usted tiene. ¿Qué tenemos? De venir a exponer la palabra despacito, sistemáticamente, así bien ordenadito. Ellos no lo tienen. Pero creen que Jesús murió en la cruz del Calvario. Creen que Jesús murió por ellos. Creen que resucitó al tercer día. Porque se les proclamó el evangelio. Ellos, mis hermanos, muchos de ellos no van a tener tiempo de estudiar como usted sí tiene la oportunidad, como yo tengo la oportunidad de estudiar. Y sabe que a veces parece que tienen más convicción que nosotros que estudiamos. Que pide a Dios que nos ayude. Pero mis hermanos, ese es mi punto aquí. Por eso mi punto aquí es, la evidencia histórica no es el fundamento de mi fe en la resurrección. No, mi fundamento es que el Espíritu Santo me lo reveló, que Dios me lo reveló y me iluminó, que su palabra, por medio de su palabra, que Él resucitó el tercer día. Ahí está el fundamento, en su palabra, en lo que Dios dijo y abrió mi corazón y abrió mis ojos y me dio entendimiento en todo esto. Eso es lo que lleva a las personas a morir por esta verdad. Amén. Otros ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo explicamos el cristiano tribal que apenas puede leer o es incapaz de proveer un solo argumento histórico a favor de la resurrección? Y aún así soportaría las más terribles persecuciones e incluso el martirio antes de negar la fe, que es incapaz de defender lógicamente. Muchos son incapaces y así está muriendo la obrera. Muchos son incapaces y así está matando a su familia, pero no niegan a Cristo. No tienen todo el conocimiento que usted y yo tenemos. Pero tienen algo, la revelación de que Cristo murió en la cruz en su corazón. Y eso cambia todo. Cambia todo. Fíjese bien, la Biblia es la verdad y posee una autoridad inmensa porque su autor es Dios. El peso de la Biblia, de la palabra de Dios, es porque su autor es Dios. ¿Sí? Su autoridad, hablando de la Biblia, no descansa en la evidencia histórica. Más bien, la historia confirma lo que Dios ya ha declarado en su palabra. Es muy diferente decir, no, la Biblia es verdad por toda la evidencia histórica. No, espérame. Es verdad porque su autor es Dios. Y toda la evidencia precisamente es eso, esa palabra. Es una evidencia de que esto es inspirado por Dios. Una evidencia, una prueba de que esto es inspirado por Dios. Para que no pongamos la carreta enfrente del caballo. Bueno, antes de eso.
La evidencia de la resurrección, mis hermanos, es útil de muchas maneras, pero no es el fundamento de nuestra fe en la resurrección. ¿Cuál es entonces, mis hermanos, el fundamento? Y esto ya se los adelanté, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el fundamento de la fe del creyente en la resurrección? ¿Cómo puedo saber que Cristo ha resucitado? Pues debemos nuestro conocimiento y fe inquebrantable en la resurrección a la obra regeneradora e iluminadora del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, mis hermanos, ¿por qué sé? ¿Por qué creo que Jesús resucitó al tercer día? Porque Dios vino a mi corazón y me iluminó de esa manera. Transformó mi vida, iluminó mi entendimiento y ahora creo que eso es verdad. Aunque no estuve allí, pero lo creo tanto que cambié mi vida 180, bueno, que Dios cambió nuestra vida 180 grados y lo sigo demostrando con una vida de constante cambio por querer parecerme más a Él. Por amor a Él. No por tener miedo al infierno o cualquier otra cosa. Segunda de Corintios. ¿Quién se quedó? Mi hermana Mirna. Segunda de Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que las tinieblas resplandecieran a la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Amén. Entonces, el Dios que dijo que las tinieblas resplandecen a la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Sabe que está haciendo referencia a ese texto? ¿Cuándo fue la primera vez que Dios dijo, sea la luz? Génesis, la creación. Así como Dios dijo en Génesis, sea la luz, y fue la luz, así Dios en nuestro corazón proclamó lo mismo, sea la luz. ¡Pum! Y en ese momento, la luz de Cristo vino a nuestro corazón, iluminó y cambió todo. Ese es el paralelo que está haciendo ahí Pablo. Aquellos que han nacido de nuevo, mis hermanos, no pueden negar la resurrección de Cristo de la misma manera que no pueden negar su propia existencia. Así como yo es una verdad que existo, así yo entiendo que es verdad su resurrección. Aunque la apologética, mis hermanos, ocupa un lugar importante, el reino de los cielos avanza principalmente a través de la proclamación del evangelio. Eso es lo más importante. Si usted ve apologetas en internet, un buen apologeta siempre al final o al principio, o cada vez que tenga oportunidad, aparte de presentar la evidencia histórica, tiene que presentar el evangelio. Si no, se le está olvidando la parte más importante, el poder. El poder de Dios para transformar la vida. Los hombres vendrán a la fe, mis hermanos, no a través de nuestra elocuencia o argumentos lógicos, sino a través de nuestra fiel proclamación de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, primero, eso es lo más importante, mis hermanos. Lo primero, lo que tenemos que enfocar nuestra mente, nuestra inteligencia, los esfuerzos al estudiar es proclamar de mejor manera el mensaje del evangelio. ¿Sí? Y después, pues también seguir estudiando. Dicho esto, entonces, mis hermanos, entremos a la evidencia de la resurrección de Cristo. La evidencia de la resurrección de Cristo. La fe cristiana, mis hermanos, no nomás la resurrección, ¿verdad? La fe cristiana y la creencia en la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, están afirmadas también por hechos históricos, arqueológicos, geográficos, ¿verdad? Eventos reales en la historia que pueden ser abundantemente justificados a través de la misma clase de pruebas que utiliza un historiador secular. Siempre, mis hermanos, y eso es lo irónico, ¿sí? de los que debaten contra la Biblia. La Biblia, yo creo si no me equivoco, es el manuscrito con más copias y manuscritos que respaldan la Biblia. A diferencia de otros manuscritos de la historia de otros personajes que han existido, de filósofos, de césares, de faraones. Y la Biblia tiene más soporte, ¿va? Y irónicamente, ¿va? La Biblia es el documento que tiene más soporte histórico y respecto a manuscritos antiguos y todo ello, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a empezar por una pregunta bien sencilla, mis hermanos. ¿Qué es la resurrección? Porque a lo mejor no podemos estar entendiendo mal, ¿eh? ¿Qué es la resurrección? Y lo primero, no está mi hermana Cristina, pero la resurrección no es lo mismo que una resucitación o una reanimación. Y lo digo porque es enfermera. No es lo mismo reanimar a alguien que alguien
como Jesús está muerto y se ha resucitado. No es lo mismo. ¿Sí? Okay. La resurrección, mis hermanos, fíjense, en la resurrección no se trata de que el cuerpo vuelva a la vida para seguir viviendo como antes. Eso no es la resurrección. Que el cuerpo vuelva a la vida para seguir viviendo como antes. ¿A qué se refiere con que siga viviendo como antes? Porque sigue alimentándose, sigue cansándose, se sigue enfermando, se sigue cansándose y al final va a morir otra vez. Eso es una reanimación. Ahora, por ejemplo, Jesús levantó a Lázaro de la tumba, lo revivió. No lo resucitó. Ojo, lo revivió porque Lázaro volvió a morir. ¿Sí? Jesús, perdón, la resurrección. ¿Hace la que sigue, hermano, por favor? Ahí está. La resurrección, mis hermanos, en cambio, es un estado en el que existe un cuerpo físico, pero incorruptible. No muere, no envejece, no se enferma. No es lo mismo. ¿Verdad? La resurrección implica un estado en el cuerpo humano jamás visto, más que por las personas que vieron a Jesús resucitado. Sí. Y se acabó. Nadie más en el cielo tiene un cuerpo resucitado ahorita, más que solamente Jesús. Amén. ¿Preguntas con esto, hermanos? ¿Sí me expliqué? Muy bien. Vamos a ver, mis hermanos, que la resurrección es un evento predicho. ¿Qué, hermana? Le pregunto. Ahí está, hermano. Fíjense bien. La resurrección, mis hermanos, fue un evento predicho. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no agarró a Jesús o a Dios desprevenido. O fue un plan que hizo plan B ahí conforme vaya tirando la chancla. ¿Va? No, mis hermanos. La resurrección del Mesías, mis hermanos, estaba claramente revelada en las profecías del Antiguo Testamento, que fueron escritas cientos de años antes de su venida. Por ejemplo, David predijo que Dios no abandonaría al Mesías en la tumba y que no dejaría que su santo sufriera decadencia. Salmos 16 al 8 al 11. También el profeta Isaías miró hacia el futuro y vio que Dios recompensaría en gran manera al Mesías después de que él hubiera sufrido los pecados de su pueblo hasta la muerte. Eso lo vemos en Isaías 53, 12, donde Dios recompensará, o Jehová recompensará a su siervo. Hermana Karen, adelante. Cristo mismo predijo su muerte y resurrección mucho antes de su crucifixión. Juan 2:19 también. Hermana Karen, también ayúdanos una vez. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Mateo 12, 39, 40. ¿El que sí? Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ok, fíjese ahí, ¿va? Cuando los fariseos los fariseos y los escribas estaban ahí fastidiando a Jesús otra vez con pruebas, ¿va? Mesiánicas, Jesús se lo dijo y les predijo la futura resurrección. Jesús se lo dijo, ¿va? Estas profecías, mis hermanos, muestran que los discípulos de Cristo no inventaron la resurrección como un desesperado intento de mantener vivo el sueño mesiánico. No fue una invención de ellos. De hecho, bueno, ahorita no me adelanto. Cristo lo declaró tan clara y frecuentemente que incluso sus enemigos conocían sus predicciones de que resucitaría. O sea, los fariseos tenían bien en claro que él había dicho que iba a resucitar. Qué paradójico, mis hermanos, qué irónico que los apóstoles están escondidos y sorprendidos de que la noticia de que había resucitado, ¿eh? Cuando los enemigos tenían bien en clarito y sabían perfectamente que Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día. ¿Amén? Fíjese bien, hermano Isaac, Mateo 27, 62 y 63. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Perdón. Y le dijeron: Señor,
nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Ahí estaba. Cuando van y piden el cuerpo de Pilato, pues ellos tenían bien, perdón, cuando van y le piden esto a Pilato, ellos tenían bien en claro que Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día. Ahí, hermano Oscar Mora, porque atrás. Ahorita vamos con el hermano Hernán. Muy bien. La tumba vacía. Día 3, mis hermanos, y el cuerpo no estaba. Amén. Desde el primer día, mis hermanos, todo lo que se necesitaba para destruir el cristianismo. Fíjense bien, desde el primer día, desde que empezó todo eso, lo único que se necesitaba para detener a toda esta bola de fanáticos era el cuerpo. Presentaban el cuerpo, sacaba su show. No pudieron. Los líderes judíos que pidieron su muerte y las autoridades romanas que lo crucificaron, conocían la ubicación exacta de la tumba y tuvieron oportunidades de sobra para mostrar el cuerpo. Si la tumba no hubiera estado vacía, entonces con un movimiento audaz pudieron haber probado al mundo entero que el mensaje de la Pascua era un fraude y que los apóstoles eran autores malvados de un mito. El cristianismo había muerto, pero no lo pudieron hacer. Amén. Eso era todo lo que necesitaba, mis hermanos. Y la pregunta va, ¿por qué nunca apareció el cuerpo? ¿Por qué nunca apareció el cuerpo? Y aquí, mis hermanos, vamos a entrar en una serie de teorías. Vamos a ver, no vamos a acabar, vamos a ver nomás 3 ahorita. Creo que son 3. Para no sobresaturar de tanta información, mis hermanos. Vamos a ver 3 teorías, ¿sí? De por qué el cuerpo no estaba. ¿Amén? Y vamos a desmontarlas una por una. La primera teoría es la teoría del desmayo, ¿sí? O el desvanecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice esta teoría? Perdón. La propuesta que Jesús no murió, solo perdió la conciencia, ¿verdad? Se desmayó, perdió la conciencia y ya en el interior de la tumba, el aire frío y húmedo hizo que volviera así y poco después se repuso por completo. Entonces ellos lo que están diciendo es que la cruz realmente no murió, o sea, simplemente se desmayó, perdió la conciencia y así lo metieron a la tumba. Nadie se dio cuenta que estaba vivo todavía, ¿va? Así lo embalsamaron, hicieron todo, ¿sí? Y de repente ahí, porque estaba frito, pues se levantó, ¿va? ¿Cuál es el gran problema de esta teoría? Ignoran la brutalidad de la ejecución. No sé, nos falta estudiar ahí. Jesús, mis hermanos, él fue azotado por látigos con varias correas, las cuales ataban bolas de plomo, trozos de metal, de huesos, de piedra y de vidrio cortantes. Ser flagelado de esta manera, mis hermanos, causaba gran pérdida de sangre, lo que es un choque hipovolémico, lo que conlleva a una aceleración del ritmo cardíaco, descenso de la presión arterial, suspensión de actividad renal, lo que conducía a muchísima sed. Creo que de ahí puse, no sé qué tan bien se ve, pero esos son más o menos los ejemplos físicos de lo que era el látigo. ¿Amén? Y Jesús fue flagelado con eso, creo que 2 veces, si no me equivoco, pero mínimo una sí. Ahora, además de los golpes y las burlas, mis hermanos, porque además de eso, o sea, lo golpearon, le pusieron la corona de espina, le escupieron, le golpeaban, le daban puñetazos en la cara. Además de todo eso, aparte de que había sido flagelado y toda su sangre, pues tan gran pérdida de sangre, muchísimas cosas que acabo de mencionar. Después la crucifixión en sí misma, mis hermanos, implicaba ser clavado por las muñecas al madero. Fíjense bien, la típica imagen que hay de Jesús con las heridas aquí en las palmas de la mano no es de todo correcto, ¿sí? De hecho, donde se clavaban los clavos era aquí, ¿sí? En las muñecas. Y justo está pasando por varios nervios importantes y varias cosas importantes, ¿no? En los pies tampoco era como se muestra, ¿sí? Era más o menos a la altura de los tobillos y del lado del madero, no enfrente, sino del lado. Ahora, los clavos, mis hermanos, no son como los de ahorita, ¿va? Los clavos eran así más o menos, eran chatos.
Estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre, 100% hombre, que viene derramando su sangre, que viene con heridas abiertas en la espalda, que viene con la cruz, con la corona en su frente, que se han burlado de él, que lo han golpeado, que ha estado derramando su sangre, que le hicieron cargar también el madero hasta llegar al punto. Y luego ya después lo están clavando de esa manera. ¿Sí? Y no son lugares, son de los lugares, ellos tenían muy estudiado esto, los romanos. Ellos tenían muy estudiado este sistema. Ahora, ¿qué pasaba en la cruz? Sus hombros se dislocaban por lo regular. O sea, esta parte se dislocaba. Entonces ya no había fuerza para levantarse. ¿Sí? Toda la presión para poder levantarse y agarrar aire estaba en los pies y en las muñecas. ¿Sí? ¿Qué pasaba, mis hermanos? Todo esto provocaba obviamente dificultad para respirar. Además, ya con el madero, ¿verdad? No era una madera que estaba así pulidita y limpiadita. No, mis hermanos. El roce de la madera con las heridas de atrás, pues obviamente causaba un extremadamente intenso dolor, ¿verdad? Más alteración del ritmo cardíaco, acumulación de líquidos rodeando los pulmones y el corazón. Por eso y es lo que sigue, cuando clavan la lanza en su costado, por eso sale agua, por toda esa acumulación de líquidos. Por último, como les acabo de comentar, está la lanza en el costado de Jesús, ¿verdad? La lanza que atravesó pulmones y corazón. Que para asegurarse de su muerte, pues el soldado romano tomó una lanza y la clavó en el costado, perforando el corazón y el pulmón. Entonces, mis hermanos, no estamos hablando de simplemente se malpasó de la comida y se desmayó y todos pensaban que estaba muerto. No es algo así, mis hermanos. Estamos hablando de un hombre o sea, de hecho, Isaías en el 52, ¿va?, dice que su rostro quedó desfigurado completamente, o sea, no parecía ser humano ya, de lo desfigurado que tenía el rostro. Entonces, brutal, mis hermanos, es brutal y no le sigo porque me dijo. Ahora, ¿qué implicaría que esta teoría fuera cierta? ¿Qué implicaría? Primero, Jesús tenía que haber sobrevivido a todo lo que acabo de decir. Cosa que además de la brutalidad que acabamos de describir de la crucifixión, como leímos el culto pasado, Pilato y un soldado se aseguraron de que estuviera muerto. ¿Sí? O sea, no nomás hay confirmación de gente no cristiana, sino también de gente cristiana, sino también de gente no cristiana, de que estaba muerto realmente. ¿Sí? Más todo lo que acabamos de decir. Jesús tuvo que haber controlado su sangrado con la pura fuerza de voluntad. Porque estaba desangrándose, hermano. Estaba desangrándose en niveles que no podemos ni imaginarnos. Estaba desangrando. O sea, tenía que haber controlado el sangrado nomás por el poder de su mente. ¿Ah? Y era 100% hombre, se los vuelvo a recordar. Después de 36 horas, porque fue el tiempo que pasa, pues fue levantarse, apoyándose en los pies con los dos clavos atravesados, ¿sí? Y así caminar. Mover la piedra pesada, alrededor de 1 tonelada, de la entrada con las muñecas atravesadas por los clavos. Además de que tenía que haber acomodado los hombros que estaban dislocados muy probablemente. Y por último, bueno, no por último, también tenía que luchar con los soldados, ¿verdad? Estaba toda la legión de los soldados ahí custodiando todo. Entonces eso tuvo que haber quitado de encima. De haber escapado a una región donde era altamente popular. ¿A qué me refiero con este? Que Jesús, de alguna manera, le tuvo que haber hecho, si es que sobrevivió esto, para escaparse y que nadie lo reconociera, cuando ya era muy altamente popular. ¿Verdad? Ahora, recuerde que esto tiene la perspectiva más atea, ¿eh? O sea, si no resucitó y es 100%, y nomás es 100% hombre y no Dios, pues explícame todo eso. ¿Ah? Tenía que convencer a todos de que ya no tenía nada y que todo estaba bien. O sea, al presentarse con los discípulos tenía que convencer, no, mira, ya no tengo nada. O sea, le tuvo que haber curado de todo, mis hermanos. O de la gran mayoría. Para decir, no, mira, estoy bien, ya resucité. Entonces, obviamente, ¿va? Esto, como les digo, desde una perspectiva atea también. Ahora, para ser cierta, un hombre casi muerto tuvo que, otra vez, mover una roca de 1 tonelada,
vencer a una guardia de élite y convencer a todos de su divinidad. Después tenemos la teoría más antigua de todas, mis hermanos. Esta fue la primera teoría. ¿Ah? El cuerpo robado. Según esta teoría, mis hermanos, los discípulos robaron el cuerpo. ¿Ah? Eso es lo que dice la teoría, que los discípulos robaron el cuerpo y lo volvieron a enterrar en alguna ubicación desconocida. ¿Sí? En contra, hay más cosas de lo que... Sí, hay más argumentos en contra de lo que está ahí. Pero bueno, vamos a hablar de esa. Pues tendríamos que asumir, mis hermanos, que un pequeño grupo de discípulos, aterrados todos, porque acuérdense, ¿dónde están los discípulos durante el sábado? Escondidos. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó. Entonces, estos discípulos que no tuvieron los pantalones de estar en la cruz, al pie de la cruz, y que probablemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo, de repente, ¿verdad?, agarraron mucha convicción para irse a enfrentar a los romanos, ¿verdad?, derrotarlos, mover la piedra y sacar el cuerpo. Entonces, otra vez, la evidencia histórica de la reacción de los apóstoles no concuerda con lo que se están proponiendo, ¿verdad?, o con lo que propusieron los fariseos del principio. Es altamente improbable que un pequeño grupo de discípulos aterrados pudieran vencer a una guardia romana completa para robar el cuerpo de Jesús. Es igualmente improbable que una guardia romana entera se haya dormido mientras estaban en su misión, como los principales sacerdotes sugirieron. Ahora sí, mi hermano Oscar Mora. Aquí surge la teoría. Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Ok, fíjense ahí ya estaba todo el chisme de que Jesús resucitó. ¿Sí? Ahí va. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Ok, ¿qué hicieron? Pasaron la mordida. Sobornaron. Nada nuevo bajo el Diciendo, sol. decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Ok, otra vez. Fíjense bien. Otra vez los judíos con la misma táctica. Soborno, muevo, manipulo y cambio los eventos. A base de sobornar, de manipular y de manipular también al gobierno. ¿Sí? Nada nuevo bajo el sol. Y luego, Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ok. Y literal hasta hoy. Ajá. Otra vez, ¿verdad? Fue la manera en que los judíos trataron de callar todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué recurrieron a esto? Siempre que alguien tiene que forzarse a mentir o a hacer estas cosas, siempre que alguien tiene que forzar la narrativa, es porque es mentira lo que está diciendo, lo que está proclamando, ¿verdad? Porque me estás cambiando, me estás forzando la narrativa. Entonces, otra vez, ¿verdad?, ¿qué tan sencillo era presentar el cuerpo? No lo tenían. Por eso no lo presentaron. ¿Usted cree que los judíos van a desaprovechar ellos hubieran desaprovechado una oportunidad tan de oro para decir y sacarlo y aquí está? No lo hicieron porque no podían, porque había resucitado. Que había resucitado, mis hermanos. Fíjense bien, el registro del Nuevo Testamento acerca del miedo de los discípulos durante y después de la muerte de Cristo, ¿verdad?, también es importante como otra evidencia. Las escrituras nos dicen que inmediatamente después de la muerte de Cristo, los principales sacerdotes y fariseos pidieron a Pilato que asegurara la tumba con una guardia romana entrenada para prevenir que los discípulos lo robaran su cuerpo, ¿verdad? O sea, desde antes, mis hermanos, en Mateo 23:64 se está diciendo eso. O sea, ya desde antes, por eso se mandó la guardia, para evitar que se robaran el cuerpo, ¿sí?
Los discípulos ya habían mostrado su falta de valor al abandonar a Jesús en la crucifixión. Simón Pedro pues lo negó. Ahora ellos no esperaban la resurrección de Cristo. Lo que les decía ahorita. Ellos no esperaban la resurrección de Cristo. No le creyeron a las mujeres cuando la primera vez que se lo dijeron. Ahora, sin lugar, mis hermanos, sin lugar a duda, tenemos un cambio. Algo les pasó. Porque este mismo Pedro que lo negó 3 veces, después de proclamar y de ver a Cristo resucitado, se puso a predicar delante de todos. Y le importó 3 pepinos si lo agarraban. Estos mismos discípulos, después de ser latigados por los fariseos, dijeron: bienaventurados aquel que sufre por causa del Señor. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Que cambió tanto su actitud. Algo bien. Amén. Para que sea cierta, pues fíjese bien, si esto es cierto, quiere decir que todos dieron su vida y sufrieron por mantener una mentira que ellos mismos sabían que era mentira. Y yo creo que ninguno de nosotros, mis hermanos, sabiendo que es mentira, da su vida por algo que ellos mismos saben que es mentira. Mira, hermano, los musulmanes que se van y se chocan ahí, lo que quiera, ellos creen que es verdad, no, que es mentira. Esto es diferente, porque si ellos mismos lo robaron y lo enterraron, ellos mismos están sabiendo que es mentira. No están autoengañando, no. Ellos lo enterraron y lo robaron. Es muy diferente. Ahora, si lo robaron, ¿qué ganancia sacaron? Pablo lo desherreraron. Perdió todo. Anda trabajando ahí en el tianguis vendiendo carpas. Perdió todo el dinero y economía que tenía. Pedro y los demás pescadores dejaron su changarro. Entonces no hay nada a cambio que ellos pudieran haber obtenido. Que estos hombres sin entrenamiento, la otra vez, pues que estos hombres sin entrenamiento militar vencieron a la guardia romana. Pues tampoco. El argumento final, ¿verdad? Pues, ¿por qué sufrir y morir brutalmente por una mentira que tú mismo inventaste? No tiene mucho sentido. Última. La tumba equivocada. Última que vamos a ver hoy. Vamos a ver varias. La teoría de la tumba equivocada. ¿Qué afirma? Pues lo que está diciendo. Que las mujeres y los discípulos fueron al sepulcro incorrecto. ¿Verdad? Que las mujeres y los discípulos fueron al sepulcro incorrecto. Y cuando las mujeres y todos vieron, y Pedro y Juan y todos ellos, que vieron que la tumba estaba vacía, pues ¿qué crees? Se equivocaron. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo los judíos pudieron haber refutado esa teoría o la resurrección de Cristo si se equivocaron de tumba? Pues simplemente dicen: hey, aquí está. Esta es la tumba, aquí están los soldados, está sellada y si quieren la abrimos, mira, ahí está el cuerpo. No lo hicieron. No lo hicieron. Es que era muy fácil, mis hermanos, callar todo esto. O sea, si Jesús no resucitó, era muy fácil callar todo esto. No pudieron. Sus enemigos solo tenían que señalar la tumba correcta y mostrar el cuerpo para detener todo el movimiento. Era tan fácil como eso. Principal argumento en contra, mis hermanos, que muchas personas con el conocimiento, que había muchas personas con el conocimiento veraz de la ubicación de la tumba.
sea, muchas personas ya sabían. ¿A qué me refiero con esto? El sepulcro, ¿a quién le pertenecía? A José de Arimatea. Era su sepulcro. O sea, él lo había comprado para él. Entonces, pues, a ver. El miembro del Sanedrín, bueno, hablando de José de Arimatea. Después él y aparte también Nicodemo. ¿Va? Después fueron los que prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura y lo colocaron en la tumba en Juan 19, 38 y 42. Además, las escrituras nos dicen que las mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea, que habían seguido a Jesús desde Galilea. También conocían la ubicación exacta de la tumba. ¿Va? Si los discípulos hubieran ido a la tumba equivocada, pues es seguro que tanto amigos como enemigos hubieran corregido ese error, llevándolos a la tumba correcta, desenvolviendo el cuerpo y mostrándoles los restos de Jesús. De nuevo, por refutadas cada una de ellas. ¿Sí? Pues esta teoría es tan absurda como las demás. ¿Sí? Las explicaciones más comunes dejan más preguntas que respuestas. Entonces se está poniendo interesante, ¿va? Porque cada vez estamos demostrando más que Jesús sí resucitó. Y que está sentado a la derecha del Padre. Y que todo lo que dijo en su palabra es verdad. Todo lo que dijo en su palabra es verdad.